Los primeros disparos llegaron desde la montaña, pero lo que cayó del cielo fue más letal. En solo 12 segundos, una posición enemiga quedó pulverizada por una ráfaga de 180 proyectiles lanzados desde el aire. Aún era de madrugada, aún no salía el sol, pero en el cielo sobre Amatlán de Cañas, el rugido de 2 helicópteros Black Hawk anunciaba algo irreversible. El Estado venía por todo, 50 miembros del grupo fueron neutralizados, 3 capturados, un rancho destruido y un hombre que ya está en la boca de todo México, Eduardo Vera López, alias El Barbas, un líder considerado hasta hoy intocable. Fue capturado con vida tras rendirse entre el lodo y las balas. Los noticieros no quieren que te enteres de esto, por eso no salen a la luz en las noticias. Los militares hacen operativos que no salen en las noticias o se anuncian semanas después. El operativo se desarrolló en el rancho Los Ceninos, a tan solo 8 kilómetros del municipio Nayarita de Amatlán de Cañas, justo en la línea que divide Nayarit y Jalisco, pero lo que ocurrió ahí no fue solo una captura, fue una confrontación aérea de 3 horas y media con drones, tropas de élite, fuego de supresión y un arsenal capaz de repeler a todo un ejército. A esa hora, los pobladores de la zona despertaron con el sonido de metralletas giratorias disparando a más de 3,000 proyectiles por minuto. En el aire, los helicópteros artillados lanzaban ráfagas desde las puertas. En tierra, comandos descendían por cuerdas como sombras entrenadas para intervenir. Y en medio del polvo, el olor a pólvora y sangre comenzaba a pintar el campo de rojo. Lo que parecía una finca rural era en realidad una fortaleza del grupo Jalisco Nueva Generación. Más de 50 miembros armados, trincheras improvisadas, búnkeres de costales, vigilancia en árboles y hasta un dispositivo pesado montado sobre una camioneta. Era una posición defensiva pensada para resistir, pero no para sobrevivir a lo que vendría, porque ese día la estrategia fue otra. Durante 2 semanas, drones Reaper de vigilancia recorrieron la zona, identificaron movimientos, rastrearon señales térmicas, marcaron las rutas de escape y cuando Harv dio la orden no hubo vuelta atrás. 2 Black Hawk despegaron al amanecer con 15 elementos del grupo de operaciones especiales, miniguns montadas en ambos flancos, comunicación encriptada, rapel en zonas selváticas y una frase institucional que ya circula en todos los pasillos del poder. Hoy el Estado responde con toda su fuerza, pero lo que ocurrió después supera cualquier operativo anterior, porque no fue solo una incursión, fue una ruptura táctica, una demolición quirúrgica de una célula entera. Y lo más impactante ni siquiera fue la cantidad de neutralizados, fue lo que encontraron en el granero después del enfrentamiento. Amatlán de Cañas, Nayarit, es un municipio del que no se habla en las noticias, un pueblo entre montañas con menos de 5,000 habitantes, donde el ritmo lo marca el río Ameca, el mercado de los jueves y el canto de los gallos al amanecer. Pero esa calma aparente era solo una capa, ¿no? Porque al sur, a tan solo 8 kilómetros, algo mucho más oscuro se estaba gestando. El rancho Los Ceninos había sido comprado en efectivo a través de un prestanombres hacía 3 años. Desde entonces nadie entraba, nadie salía, no había ganado ni cultivos ni jornaleros, solo camionetas de vidrios polarizados, drones comerciales volando de noche y ruidos extraños en la madrugada. Los vecinos de las rancherías cercanas dejaron de pasar por ahí. Ya no era un rancho, era una amenaza en silencio, diría luego un campesino. Y lo era porque tras los muros de adobe y lámina, el grupo Jalisco Nueva Generación había construido un complejo paramilitar, una base de entrenamiento, una trinchera avanzada, un refugio incrustado en la sierra. Ahí operaba la célula conocida como Los Troyanos, brazo operativo de Eduardo Vera López, alias El Barbas, uno de los líderes más agresivos y buscados de la región. El Barbas no era un nombre nuevo en los archivos de inteligencia. Se le vinculaba con incidentes masivos. Desde el 2014 era el autor intelectual del secuestro y la muerte de 7 civiles
además de ser el operador principal del cobro de cuotas a productores aguacateros y tequileros en toda la franja serrana entre Nayarit y Jalisco. Por cada empresario extorsionado, el grupo recibía 20,000 pesos al mes. Por cada advertencia, un silencio comprado. En total, más de 2 millones de pesos mensuales para una red que crecía en las sombras. Y sin embargo, nadie lo tocaba hasta que llegó la anomalía. Drones tipo MQ-9 Reaper, operados desde la base aérea militar, comenzaron a detectar calor en zonas que antes estaban vacías. Movimiento nocturno, infraestructura escondida entre ramas, comunicaciones codificadas a la misma hora, todos los días. Algo estaba por ocurrir y no era una visita, era un blindaje. Por eso el operativo fue activado con una precisión quirúrgica. No se trataba de un cateo, no era una redada, era una eliminación estratégica, un golpe pensado para romper la columna vertebral de esa célula, porque lo que escondía ese rancho no era solo material ofensivo, era una preparación para algo más grande. Y lo primero que alertó al equipo de inteligencia no fue un disparo ni un grito, fue el eco metálico de un dispositivo pesado siendo calibrado en plena madrugada, 5 de la mañana con 17 minutos. Los motores comenzaron a rugir sobre la pista de despegue. 2 helicópteros Black Hawk artillados con las compuertas abiertas y el rostro serio de 15 operadores especiales se elevaron como halcones metálicos sobre la sierra de Nayarit. Desde el aire todo parecía dormido, pero los monitores térmicos, el rancho, los ceninos servían calor humano. Había más de 50 cuerpos distribuidos en posiciones defensivas, muchos armados, algunos en búnkeres, otros camuflados entre árboles. El plan era claro: provocar, exponer, desencadenar. A las 6:02, ambas aeronaves ingresaron al espacio aéreo táctico, descendiendo hasta los 600 metros del nivel del suelo. Iban en formación cerrada, dejando ver su silueta. Querían que los vieran, querían que los adversarios cometieran un error y lo hicieron. A las 6, un proyectil rasgó el aire. No era un proyectil cualquiera, era un lanzador de propulsión desde una estructura elevada a 400 metros del rancho. Buscaban neutralizarlos, querían eliminar desde el primer segundo cualquier posibilidad de asalto, pero no contaban con la respuesta. Desde el flanco derecho del primer helicóptero, una minigun EM-134 giró con violencia. En menos de 12 segundos disparó 180 proyectiles calibre 7, 60 y 2 milímetros. La ráfaga barrió la estructura como un vendaval de fuego. Las ramas volaron, el polvo se alzó como una nube espesa y cuando el silencio regresó, la posición había sido aniquilada. Fue la primera baja confirmada, pero no sería la última, porque en ese instante las comunicaciones del grupo estallaron en gritos y comandos. 9 posiciones de fuego se activaron al mismo tiempo, desde sacos de arena, desde lo alto de árboles, desde una bodega con techo de lámina oxidada. Las ráfagas de fusiles de asalto comenzaron a repiquetear contra el cielo. Uno de los helicópteros, el designado Cuervo 2, recibió 3 impactos en el rotor de cola. El piloto reportó daño menor, pero supo que no podía arriesgarse a más. Se retiró para evaluación táctica. El resto se mantuvo en confrontación. Los artilleros giraban como un metrónomo de la justicia. Cada ráfaga era un intento de control, cada disparo un pulso de territorio. Y abajo, en el suelo, los miembros del grupo comenzaban a moverse, cambiaban de posición, reforzaban sus flancos, intentaban lo imposible, contener a un enemigo que venía desde el cielo y desde dentro de sus propias pesadillas. La tierra vibraba con cada detonación, las hojas temblaban, el aire olía a diésel, a sudor, a terror. Era el principio de una tormenta que duraría más de 3 horas, pero nadie imaginaba que en ese rancho había algo que aún no se atrevía a moverse. Luis era jornalero, nunca aprendió a leer del todo, pero sabía contar los días desde que el miedo llegó. Vivía a menos de 2 kilómetros del rancho Los Ceninos. Tenía 42 años, 3 hijos y una rutina simple: levantarse a las 5, caminar al campo, volver al anochecer, hasta que una noche escuchó una explosión que no venía de ninguna tormenta. Desde entonces ya no miraba al rancho, solo bajaba la cabeza.
Como él, decenas de familias vivían con temor, pero en silencio. Temor a los disparos que se escuchaban de madrugada, a las camionetas sin placas, a los hombres que nunca decían su nombre, pero todos sabían quiénes eran. Uno de ellos, el que usaba barba tupida y gafas negras, le decían el patrón. Era el Barbas. A las afueras del pueblo, doña Clara, de 68 años, tenía un pequeño puesto de tamales. Los vendía con una sonrisa forzada mientras su nieto la ayudaba a lavar hojas de plátano. Cada vez que un convoy pasaba rumbo al sur, ella lo sabía. Esa noche no habría paz. Contaba los disparos como quien cuenta los rezos. A veces 8, a veces 30, a veces silencio absoluto que dolía más. Los empresarios agrícolas no daban entrevistas, pero los números hablaban por ellos. 20,000 pesos mensuales por cabeza si querían seguir operando. No era extorsión, era la cuota, como ellos la llamaban, y quien no la pagaba terminaba en el suelo. Como los 7 civiles afectados en el 2014, como los que nunca fueron encontrados. ¿Pagas o desapareces? No hay otra, le dijo un productor de aguacate al equipo de inteligencia con voz quebrada y los ojos siempre hacia el piso. Por eso el operativo no era solo una captura, era un reclamo de justicia, era una promesa pendiente. Y mientras los helicópteros cruzaban el cielo ese día, muchos nos escondieron. Salieron a ver, se quedaron en silencio porque sabían que por fin alguien estaba haciendo lo que nadie había hecho, ir por ellos. En la plaza de Amatlán, una niña preguntó si los soldados venían a protegerlos o a pelear. Su abuela solo respondió: hoy vienen a terminar con los malos. No supo si era verdad, pero quiso creerlo. En el fondo, todos sabían que ese enfrentamiento no era solo por el rancho, era por algo más. Por los que ya no están, por los que aún viven con temor y por los que solo querían volver a dormir sin el eco de los proyectiles. Pero lo que aún no sabían era que el verdadero infierno estaba por comenzar. El conflicto en Amatlán no fue espontáneo, fue diseñado, y esa estructura tenía un nombre: los troyanos, célula táctica del grupo Jalisco Nueva Generación. No eran operadores improvisados, eran una unidad entrenada para resistir, esconderse y controlar por temor. El patrón era claro: seleccionaban zonas rurales con poca presencia institucional, cercanas a rutas comerciales, y montaban un centro de operaciones disfrazado de rancho, cerradero o bodega agrícola. Los Ceninos era exactamente eso, una fachada rural para una red armada. El Barbas no se escondía, caminaba entre sus miembros como quien camina entre empleados. Su poder venía del miedo y su ejército, de los despojos, jóvenes reclutados a la fuerza, desertores armados y operadores entrenados en fuego cruzado. La red funcionaba en 3 niveles: cobro de cuotas y extorsión a productores locales, aguacateros, tequileros, hasta pequeños transportistas. Cobraban montos mensuales con advertencias implícitas. El que no pagaba desaparecía. Blindaje rural, zonas de vigilancia con puestos elevados, radios encriptados y rotación de vigías cada 6 horas. Estaban preparados para emboscadas, pero sobre todo para resistir hasta el final. Tecnología y expansión. Drones comerciales modificados para soltar cargas explosivas, vehículos con blindaje artesanal y arsenal de grado militar. Desde ahí podían controlar rutas de traslado entre Nayarit y Jalisco. La economía ilícita era brutal, pero precisa. Un promedio de 20,000 pesos por empresario, más de 130 empresarios sometidos. La red movía casi 3 millones de pesos mensuales sin declarar, sin fiscalizar, sin interferencias. La información obtenida por inteligencia aérea era clara. El Barbas había centralizado el poder en ese punto, más de 50 hombres bajo su mando directo y al menos otros 200 en células dispersas en la sierra. El dispositivo defensivo no era improvisado: trincheras, sacos de arena, sistemas de vigilancia por cámaras ocultas, tenían fusiles de largo alcance, dispositivos pesados, rifles de asalto y hasta lanzadores de propulsión. No era solo un refugio, era una base de operaciones, y como toda base tenía rutas de escape, caminos de terracería protegidos, brechas ocultas en la montaña y puntos de carga que abastecían al rancho.
sin levantar sospechas. La estructura criminal estaba diseñada como un circuito cerrado donde todo giraba en torno a un solo objetivo: impunidad sostenida por conflicto. Por eso el operativo federal fue planeado como una pinza desde el aire y desde el suelo, desde la tecnología y desde la sorpresa. Y porque sabían que si no lo rompían ahí, esa estructura podía replicarse en otras 5 zonas del país. Pero cuando intentaron romper el cerco, fue ahí cuando todo se salió de control. 9 de la mañana con 34 minutos, el sol ya había trepado sobre las colinas y la tierra comenzaba a humear entre el polvo y la sangre seca. El rancho seguía rodeado, las aeronaves mantenían posición y las tropas avanzaban casa por casa, cuarto por cuarto, disparo tras disparo. Fue entonces cuando ocurrió 4 camionetas Silverado blindadas artesanalmente con placas de acero. Salieron a toda velocidad desde el flanco este del rancho. Eran negras, sin placas, con vidrios opacos y neumáticos reforzados. Dentro iban 23 miembros, todos armados, todos listos para enfrentar el final. Intentaban escapar, romper el cerco, crear una distracción. Era su última carta, su ruptura táctica, pero no contaban con el monstruo giratorio que los esperaba en el aire. Desde uno de los Black Hawk artillados, la minigun comenzó a girar. Lo hizo lentamente, como si advirtiera. Luego, sin pausa, vomitó una ráfaga capaz de partir en 2 un vehículo militar. Los proyectiles perforaron el blindaje casero como si fuera papel mojado. La primera camioneta estalló en llamas. La segunda volcó tras recibir un impacto en el eje frontal. La tercera se detuvo tras perder al conductor. La cuarta intentó retroceder, pero ya era tarde. En menos de 1 minuto las 4 fueron neutralizadas. Los cuerpos quedaron esparcidos sobre el camino de terracería. Algunos intentaron salir, gritaban, sangraban. Uno levantó los brazos, pero ya no tenía los dedos. Otro arrastraba a un compañero con la mandíbula rota, pero no hubo piedad porque no era una redada, era un enfrentamiento. 50 miembros del grupo fueron neutralizados en un solo punto. Fue en ese instante que el equipo de tierra ingresó a una estructura de madera, algo que parecía un granero abandonado. Y lo que encontraron ahí no era un escondite, era un arsenal de guerra. 2 lanzadores de propulsión, 21 proyectiles, 8 rifles de largo alcance, 31 fusiles de asalto de alto poder, 10 cargas explosivas y lo más alarmante, 3 drones DJI Matrice 300 modificados para cargar y soltar explosivos de hasta 2 kilogramos por vuelo. Una tecnología que hasta entonces solo se había visto en células extremistas de Medio Oriente. La escena era irreal. Cajas de madera marcadas con códigos, manuales en PDF impresos, instrucciones para modificar drones, chips de GPS envueltos en papel aluminio, herramientas de precisión, cables, cronómetros. No era un campamento, era un laboratorio de guerra asimétrica. Y la pregunta que comenzó a circular entre los mandos fue una sola: ¿quién los entrenó? Porque lo que se había enfrentado esa mañana no era solo un grupo armado, era una estructura militar con apoyo externo y en el centro de todo un hombre con barba que aún no salía de su escondite. A las 11:18 el viento dejó de moverse. Las ráfagas de disparo se habían hecho menos frecuentes, pero el olor seguía en el aire, mezcla de pólvora, tierra caliente y cuerpos inmóviles. 50 miembros del grupo neutralizados, una base criminal desmantelada y un silencio que no era paz, era expectativa. Fue en ese momento cuando la voz de Harfush se escuchó por radio directa desde el centro de mando conjunto: no vamos a ceder ni un metro más, cierre total, nadie sale, nadie entra. Su tono era seco, sin pausa, sin margen de error. Desde Ciudad de México, el secretario Omar García Harfush había seguido cada fase del operativo en tiempo real. Monitoreaba desde pantallas tácticas con imágenes satelitales, grabaciones térmicas y enlaces directos con Sedena, Marina y Guardia Nacional. Pero ahora no solo observaba, intervenía, decidía, cerraba. La orden fue clara: captura aérea del objetivo prioritario. Quiero a El Barbas vivo.
Localicen su punto exacto. Extraemos en vertical. Confirmen acceso aéreo. En tierra, los operadores especiales comenzaron la maniobra final. El perímetro estaba asegurado. Los últimos miembros disparaban desde habitaciones interiores. Resistían con lo que les quedaba: una carga explosiva, un fusil de asalto y el miedo atrincherado en sus ojos. Fue a las 12:17 cuando el combate cesó por completo. Una figura salió del fondo del rancho con las manos en alto, cubierto de polvo, sin chaleco, sin armas, solo la barba, el gesto duro, la mirada desafiante. Era él, Eduardo Vera López, el Barbas. A su lado, 2 miembros más también rendidos. Nadie sonrió, nadie gritó. Solo el sonido de las esposas ajustándose y el paso firme de los comandos envolviéndolo en cadenas de plástico. El rostro de un líder que había construido un imperio en las montañas y lo había perdido en menos de 4 horas. El operativo seguía, se aseguraron 11 vehículos, 4 blindados, se neutralizaron puntos de escape, se recuperaron comunicaciones codificadas y todo bajo la supervisión institucional de una sola línea. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Harfush. Las imágenes comenzaron a llegar a las oficinas de inteligencia, los objetos apilados, las camionetas humeantes, los cuerpos cubiertos con lonas térmicas y la figura del Barbas con la cabeza gacha caminando hacia el helicóptero de extracción. No había triunfalismo, solo una convicción. Esta vez el Estado llegó primero. Y mientras las hélices comenzaban a girar, una oficial de campo murmuró por radio una frase que sería replicada en las horas siguientes: aquí ya no mandan ellos. Pero lo que aún no sabían era que el verdadero impacto del operativo apenas comenzaba a sentirse. Cuando el helicóptero se alejó con el Barbas esposado, el polvo tardó minutos en asentarse, pero el miedo ese tardará años. La zona quedó marcada como si hubiera caído un meteorito. Árboles partidos, sangre sobre piedras, proyectiles incrustados en las paredes del granero. Los soldados caminaban entre escombros aún con el dedo en el gatillo. Nadie confiaba en el silencio porque en ese rincón de Nayarit el silencio siempre había sido cómplice. Los cuerpos de 50 miembros del grupo fueron alineados por personal forense en una ladera. Sus objetos fueron catalogados uno por uno, entre ellos al menos 8 fusiles con modificaciones ilegales grabados con iniciales de sus apodos como trofeos de confrontación. 3 fueron detenidos vivos. 2 de ellos estaban en estado de shock. Uno repetía la misma frase como si no pudiera aceptar lo ocurrido. Nos dijeron que el gobierno nunca llegaría, pero llegó. Y no solo llegó, arrasó. Las evaluaciones médicas preliminares revelaron un dato escalofriante. Más de la mitad de los neutralizados presentaban quemaduras por ráfagas aéreas. No cayeron por un solo disparo. Fueron neutralizados bajo una lluvia de fuego que no pudieron detener. El material asegurado confirma lo que muchos ya temían. No era una célula rural improvisada, era una base táctica lista para sostener una ofensiva prolongada. Drones con ganchos metálicos para transportar cargas explosivas, libretas con coordenadas de rutas alternas, un mapa digital con puntos de abastecimiento en municipios vecinos. La lectura institucional fue inmediata, guerra simétrica. Mientras tanto, en las montañas cercanas, al menos una docena de operadores logró huir. La sierra ya está siendo peinada por fuerzas especiales, pero se sabe que algunos escaparon con información crítica porque tras un golpe de este tamaño siempre hay una reacción y esa reacción ya empezó. Comunidades vecinas comenzaron a recibir amenazas. Productores reportaron mensajes de reorganización. La red no desapareció, se fracturó y eso la hace más peligrosa. En Amatlán, las calles se llenaron de voces, algunos con esperanza, otros con temor. ¿Y si regresan? ¿Y si ahora vienen por venganza? Una mujer, madre de 2 adolescentes, se acercó al cerco militar con una frase que duele más que cualquier herida. Gracias por venir, pero no nos dejen solos. Porque en zonas como esta, el Estado a veces aparece solo para combatir, pero pocas veces se queda para reconstruir. Y aunque esta vez hubo 0 bajas entre las fuerzas federales, 6 elementos resultaron heridos, uno de ellos con fracturas por impacto directo en la pierna
ya fue trasladado en estado grave. Este operativo fue un golpe histórico, sí, pero también una advertencia, porque si esto era solo una célula, ¿cuántas más están esperando en silencio, listas para activarse? En menos de 4 horas, un rancho olvidado en la sierra de Nayarit se convirtió en el epicentro de un nuevo modelo de confrontación. Las imágenes recorrieron el país como relámpago, helicópteros artillados disparando desde el aire, drones captando fuego cruzado y un solo hombre con las manos arriba rindiéndose sin disparar. Era el Barbas, el mismo que durante 3 años sembró temor en 2 estados, ahora de rodillas. Los medios no tardaron en replicarlo. El Barbas cae, Harfush en Nayarit, rancho de guerra, fueron tendencia nacional. Columnistas hablaron de un parteaguas táctico, políticos lo usaron como ejemplo, pero en los pueblos la reacción fue otra, silencio. Porque cuando los reflectores se apagan, los que se quedan son ellos, las familias que vivían con miedo, los niños que crecieron escuchando ráfagas en lugar de cuentos, los productores que aún deben elegir entre pagar o desaparecer. En Amatlán, una niña preguntó al ver el convoy de soldados retirarse, ¿ya ganamos? Nadie supo qué responder. Mientras tanto, desde Ciudad de México, Harfush era convocado a sesión cerrada con mandos federales. Su análisis fue demoledor. Este no fue un operativo común, fue una cirugía táctica sobre una estructura criminal con capacidad bélica. Y lo que encontramos no solo implica a una célula, implica a un modelo replicable. La orden fue inmediata. Retención de todos los dispositivos electrónicos de los comisados, traslado de los detenidos bajo protocolo de seguridad máxima y reforzamiento permanente de presencia institucional en zonas vulnerables. Pero Harfush fue más allá. En su única declaración pública, sin adornos ni frases vacías, soltó una sentencia que ya circula como mantra entre las fuerzas federales. A estos grupos no se les combate con discursos, se les rompe el alma. Y eso hicimos hoy. Los analistas saben que lo ocurrido en Los Ceninos no es un caso aislado. Es una alerta de que la frontera entre crimen organizado y capacidad paramilitar ya se rompió, que el adversario no solo se esconde, encierra, sino que entrena, evoluciona y se expande, y que si el Estado no responde con precisión quirúrgica y permanencia real, esta victoria será solo una pausa, no un cierre. Porque si algo demostró este operativo es que México no enfrenta simples bandas, enfrenta ejércitos privados. Y por eso la figura de Harfush vuelve a tomar relevancia, no como político, no como símbolo, sino como estratega que entiende que la confrontación que viene no se gana en tribunales, se gana en el terreno, con decisión y con fuego. El polvo ya se asentó en Nayarit, pero la pregunta aún flota en el aire. ¿Qué pasa si la próxima célula no se rinde, sino que responde con más fuerza?